Muy buen día, amigas y amigos del Heraldo Psicoanalítico. Reciban la bienvenida a este nuevo video para el canal de YouTube. Con el gusto de cada semana, los saluda Raúl Ruiz Temis y en esta ocasión vamos a abonar una temática que complementa la inmediata anterior, que fue la clasificación de las psicoterapias psicoanalíticas. Si ustedes recuerdan, de la mano de Félix Velasco Alba, revisábamos estas categorizaciones a partir de los criterios diferenciales que el autor retoma y sistematiza para hablarnos sobre el dispositivo del psicoanálisis clásico, la psicoterapia psicoanalítica expresiva, la de apoyo y la psicoterapia breve. En este último punto mencionábamos que, así como en los otros clústeres, por nombrarlo de otra forma, existían diferentes autores y autoras que habían abonado. Sobre la psicoterapia breve teníamos uno muy conocido que era el modelo de Leopold Belak, que encontramos en este texto. Hablamos de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, que por supuesto ha tenido múltiples aplicaciones a diferentes motivos de consulta, problemáticas, conflictos que han revelado su utilidad y que por lo pronto vale la pena conocer en sus aspectos generales, cuáles son las premisas que sustentan esta forma de trabajar clínicamente, cuáles son los principios básicos y el perfil que de alguna manera propone el autor para poder hacer el ejercicio clínico de la mejor manera posible en beneficio de quienes nos consultan. Es por eso que el día de hoy revisaremos la propuesta de Belak, insisto, de la mano de este libro, el Manual de la Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia, publicado en español por Manual Moderno, al menos aquí en México. Hay otro libro que complementa a este manual que está editado por Editorial Pax, que se llama Psicoterapia Breve y de Emergencia. No es exactamente la misma información, evidentemente tiene algunos puntos en común, pero podríamos considerarlo como un complemento. Este es más procedimental, el otro, hasta donde tengo entendido, es un poco más teórico. Evidentemente, ambos sirven para poder formalizar nuestros saberes sobre este tema, pero por ahora nos acotaremos a el manual que Belak nos propone, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con algunas notas del autor. Notas que podemos encontrar en la introducción, en el prefacio que redacta y que por supuesto vienen a permitir conocer cuáles son los orígenes, cuáles son los antecedentes de este tipo de intervenciones clínicas. De entrada nos dice Belak, la psicoterapia breve siempre fue hija de la necesidad. Él nos va relatando a lo largo del libro que aproximadamente a partir de 1946, él se vio necesitado de utilizar un modelo de intervención que fuera más acotado, que diera respuesta a las necesidades de sus pacientes, pero también a las necesidades institucionales donde él se desempeñaba como psiquiatra. Tenía formación, tenía conocimientos, tenía saberes suficientes sobre psicoanálisis, pero la técnica en ese momento, la década de los 40 del siglo pasado, aún era demasiado extensiva, demasiado larga, tenía una duración que de pronto podía ser un elemento negativo para las urgencias de las y los pacientes que de alguna forma estaban en atención donde él se desempeñaba. Además de hospitales, también trabajó en algunos centros de atención a veteranos de la Segunda Guerra Mundial y por el mismo tipo de situaciones de urgencia que llevaban a esos sujetos a solicitar la ayuda clínica, es que se vio necesario utilizar una forma de intervenir mucho más cercana a las necesidades actuales, vigentes para esos sujetos. Entonces, es un poco el escenario que va confrontando a Belak
para hacer uso de la psicoterapia breve. Evidentemente ya había algunas aportaciones, algunos intentos de acotar lo que para ese momento existía, tanto dentro como fuera de psicoanálisis. Empezaban algunas propuestas muy rudimentarias sobre lo que tenemos actualmente respecto de intervenciones conductuales o intervenciones centradas en la teoría de los sistemas, que hoy conoceríamos como el modelo psicológico sistémico. Evidentemente, insisto, no estaban lo suficientemente desarrollados como ahora, que incluso siguen en vías de amplificar sus horizontes de pensabilidad, pero lo que en ese momento estaba hasta entonces como a la mano no era suficiente. Y Vela que entonces empieza a ver que esta propuesta de la psicoterapia breve de orientación psicoanalítica tenía aplicaciones, sobre todo fundamentalmente cuando paciente y analista o terapeuta no podían permitirse justamente una terapia de mayor duración. Ya decíamos la semana pasada en el video inmediato anterior que Freud trabajaba con sus pacientes hasta 6 veces por semana, lo cual ya ni siquiera con un siglo de diferencia, con un par de décadas entre el ejercicio de Belak y el ejercicio de Freud, se empezaba a ver dificultoso, ¿no? Y por lo tanto, en el contexto estadounidense, que venían de los efectos todavía de la Segunda Guerra Mundial, muy frescos, muy cercanos, pues impedían el establecimiento de un dispositivo por la vertiente económica, por la vertiente dinámica, por la vertiente social, por la demanda de los servicios de atención de salud mental. Entonces, Vela que empieza a ver que si bien podía echar mano de las nociones conductuales, cognitivas, sistémicas, el mejor punto de partida que podía tener sin duda era la teoría psicoanalítica. ¿Por qué? Porque permitía entender todos aquellos aspectos metapsicológicos que ya vimos también en alguna ocasión, entiéndase económico, dinámico, tópico, estructural, hasta genético. Por consecuencia, permitían crear una imagen global de la persona y su vivencia intrasubjetiva, además de poder espejear también con estas otras teorías cómo se relaciona con el entorno, con su pareja, con su familia, con sus amigos o pares, con sus autoridades. Es decir, cómo el sujeto funciona en el medio externo, en la realidad compartida. Entonces, para no acotarse a eso, Belak ve que vale mucho la pena tomar a la teoría y la propuesta psicoanalítica vigente como punto de partida. Ahora, también va a decirnos que el proceso de terapia breve va a ser con un inicio de la imagen clínica del paciente y la ulterior búsqueda de conexiones con la historia subjetiva del mismo. Es decir, vamos a empezar a armar todo un escenario ideográfico, si lo pudiéramos poner así, sobre cómo se representa el sujeto, cuáles son sus relaciones objetales, si mantiene el juicio, el sentido y la prueba de realidad, si tiene algún tipo de angustia concomitante o latente o ya súper manifiesto. Si hay una posición de estas nociones kleinianas ligado a lo esquizoparanoide, lo depresivo o incluso lo autista, contemplando las posteriores adiciones que hacen a la teoría kleiniana autores como Thomas Ogden. Es decir, Belak propone armar todo un análisis metapsicológico dinámico, como lo va a enunciar él, y estructural. Como saben ustedes, a lo largo de los meses, incluso ya años que hemos compartido a través de las diferentes redes sociales, que en lo particular concibo a Otto Kemper como uno de los mejores autores para hacer análisis estructurales, independientemente
del tipo de paciente con el que se trabaje, por la especificidad, la rigurosidad y sobre todo la flexibilidad de su propuesta. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso, vamos a ir rastreando cómo eso que se encuentra actualmente como padecimiento, motivo de consulta del sujeto frente a nosotros, se relaciona con su pasado inmediato, pero también con su historia. Inclusive si se pudiera en la exploración, hacer exploraciones prehistóricas. Esto es interesante porque la historia y la prehistoria van a tener como punto de unión o de coyuntura el nacimiento. Todo lo que sea antes del nacimiento es prehistoria del sujeto, todo lo que sea después de su nacimiento es historia del sujeto. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo ese telescopaje de la situación actual con lo histórico y lo prehistórico subjetivo. Y por supuesto, nos dice Vela que los amplios conocimientos teóricos y prácticos del clínico, es decir, del terapeuta, del analista, harán mucho más fácil y útil este marco de referencia. Algo que vamos a ir viendo que caracteriza la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia es la actividad no solo mental, sino también implicativa del terapeuta con su paciente. No necesariamente desde lo sugestivo y lo manipulativo en tanto técnicas de intervención que mencionábamos en el video anterior, sino como planificador de las sesiones, de las áreas, de los métodos de intervención en este escenario de la psicoterapia breve. Vamos a ir dando algunos brochazos que nos permitan tener una imagen mucho más coloreada de lo que me refiero, pero desde ahora pues irles dejando esta base, que el bagaje, el acervo, todos los antecedentes teóricos y prácticos en psicoanálisis van a decantar en este tipo de intervenciones breves de una manera mucho más fructífera. De alguna forma, Belak piensa que entre más saber técnico, teórico, práctico tenga el terapeuta, más facilidad tendrá de poder ponerlo al servicio de su paciente en un marco de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, que iremos nombrando también como PBIU, ¿vale? Claro que eso también puede llegar a ser una dificultad, porque de pronto algo que se va a dar cuenta Vela con el paso de la formalización de su propuesta es que mientras más acostumbrado esté el clínico a ejercer una técnica clásica, más reacio será a aplicar una técnica o un dispositivo breve. Pero eso lo iremos abordando poco a poco. Ahora, rescato una cita, nos dice Belak, un enfoque claro, una conceptualización precisa y moderación en la intervención son elementos cruciales para que la psicoterapia breve sea efectiva. Fíjense cómo hace estas coyunturas, el enfoque claro. ¿Se acuerdan ustedes que mencionábamos que una de las cuestiones benéficas de la psicoterapia breve es que se podían atender problemáticas, conflictos puntuales, como por ejemplo la viudez, el divorcio, problemas a lo mejor recientes de insomnio, temores nocturnos, enuresis, encopresis, estados agudos y algunos estados crónicos también lo va a proponer Belak. Pero nosotros debemos de tener claro qué vamos a trabajar. Evidentemente podría empezar a confundirse que este tipo de método es sintomático, pero no necesariamente es así. No solamente se va a limitar a el despeje o la supresión de síntomas. Va a proponernos Vela que incluso intervenciones bien logradas pueden hacer que se empiece con el cambio de algunas cuestiones estructurales y metapsicológicas importantes. Ahora, tener claridad en eso
va a llevarnos a conceptualizar con precisión las áreas, los métodos y el tipo de intervenciones que hagamos. No es lo mismo disponer de un contrato terapéutico, un encuadre que de alguna manera supone la aceptación de encuentros prolongados a mediano o largo plazo, que este dispositivo que es mucho más acotado. Y por lo tanto, las intervenciones serán distintas. ¿Por qué? Porque si ustedes están familiarizados un poco más con la técnica clásica, sabrán que hay autores como Fenichel, como Freud, los más clásicos, que proponen que las interpretaciones empiecen rodeando la periferia del problema del sujeto que consulta para ir venciendo las resistencias y poco a poco vayan entrando cada vez más en los aspectos que tienden a ser más conflictivos. Aquí la moderación de la intervención va a tener que encontrar ese timing, ese momento preciso para dar la intervención correcta sin que el sujeto se sienta avasallado y también pudiendo aceptar el tipo de interpretación, el tipo de confrontación, de clarificación, de pregunta que haga el terapeuta. Ahora bien, no desconoce Belak que la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia se desarrolló específicamente dentro del contexto de la psiquiatría, en particular para brindar atención a las comunidades de Estados Unidos que demandaban servicios de salud mental. No porque sola y exclusivamente la población estadounidense haya requerido este tipo de atención. Si ya dijimos que venían de un escenario posguerra, todos los demás países, las demás naciones, por supuesto que también demandaban la atención de sus respectivas poblaciones, pero se trabajaron de manera diferente. En Inglaterra, en Alemania, en los países asiáticos, en los países latino y sudamericanos. Y en este caso, pues vamos a focalizarnos en la propuesta que nace de la atención en Estados Unidos, ¿no? Altamente demandada, altamente trastocada por los efectos de la guerra y movilizada por los innegables cambios sociales que trajo este nuevo periodo de readaptación económica, social, cultural, familiar, etcétera. Para Belak, este modelo que él nos propone, esta formalización de la PBIU, se basa en la necesidad de la salud mental de la comunidad. Por lo tanto, se diseña para que sea de utilidad en un amplio escenario del espectáculo humano. Es decir, que si bien empezó en centros de atención nosológica, hospitalaria, en estos centros de atención a los veteranos de guerra que les comentaba y demás, poco a poco se fue abriendo la posibilidad de que se aplicara también en los escenarios del consultorio clínico privado de aquellas psicoanalistas que pudieran estar a lo mejor insertos en zonas rurales, en zonas urbanas, en los más agitados suburbios o en las más calmadas fronteras quizá de las periferias de las zonas con mayor afluencia poblacional. Entonces, finalmente, allí donde existiera la presencia humana, Vela que esperaba que se pudiera aplicar este método, esta forma de psicoterapia breve, precisamente porque al ser acotada, ya no necesariamente la cuestión económica era por sí mismo un impedimento. Podía haber a lo mejor algunas otras circunstancias, pero a esa crítica que se le hacía a lo clásico tan largo y tan espaciado que resultaba caro, ahora se podía ver aminorado. Nos advierte Belak, al trabajar con síntomas específicos que llevan a los pacientes ante nosotros,
Lo importante que debemos de tener en cuenta es que vamos a atender a la persona en su totalidad. Es decir, tenemos que formarnos esta imagen clínica inicial de la que hablábamos de manera global, sí, en sus aspectos intrasubjetivos, como ya mencionábamos, o metapsicológicos, pero también en sus aspectos intersubjetivos, que tienen que ver con lo interaccional, con lo vincular, con lo relacional, e incluso con los transubjetivos, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el sistema social que lo atraviesa, su posición en la pirámide sociocultural, estos efectos que de alguna manera lo atraviesan a él como a muchos o muchas otras. El factor género, el factor clase, el factor raza, orientación, identidad sexual, entre muchas otras cuestiones de transversalidad. Entonces, entender a la persona como global implica no cerrarnos a la burbuja clínica de lo intrasubjetivo, elemento que cuestionarían también muchos y muchas psicoanalistas argentinos en su momento. Ahora, planteamos un panorama general sobre la PBIU. Nos dice Vela, aunque existe un mérito en otros enfoques de psicoterapia breve, mi aproximación particular es un intento más amplio para el manejo de todos y cada uno de los problemas que se llevan a la clínica. Dice Belak, así como yo me propuse armar este modelo intensivo y de urgencia para atender los puntos específicos que llevan a la persona a consulta, entendiéndola de manera global, había otros métodos que venían ya siendo trabajados, pero para temáticas muy específicas. Por ejemplo, la ansiedad de separación o pacientes en crisis psicóticas o pacientes con una neurosis de carácter. Aquí Belak dice, mi propuesta es plantear un método que independientemente de la queja, el motivo, el conflicto, el trastorno que traiga a la persona a consulta, pueda brindar una herramienta, pueda dotarlo de fortaleza, de capacidad yoica para afrontar la realidad. Y eso va a ser un punto clave. Belak va a ser recordado como uno de los grandes teóricos de la línea de la psicología del yo. ¿Por qué? Porque mucho de su trabajo justamente se va a focalizar en la evaluación y el fortalecimiento de las funciones yoicas. Por consecuencia, va a ser uno de los grandes, no únicos, pero sí uno de los grandes que aportaron a este tipo de trabajo clínico. Entre los que también podríamos destacar está Ralph Grinson, Elizabeth Setzel, Kohut, Hartman, entre otros. ¿Sale? Ahora, algo que nos aclara y que debemos de tener en cuenta para no detrimentar o demeritar esta psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Nos dice el autor, es un método que hace mucho más que solo ofrecer tranquilidad, apoyo o consejo. Si se dan cuenta, son el resultado de las estrategias de intervención sugestivas o de manipulación, tal como lo planteábamos. Claro que pueden ser un factor, claro que pueden ser un producto, pero no serán el fin en sí mismo. La psicoterapia breve, intensiva y de urgencia no busca calmar a la persona, apaciguarla, tranquilizarla, apapacharla, estar para la persona mientras pasa una situación complicada. No, lo que busca es dotarla de fortaleza yoica para que pueda aprender, desaprender y reaprender aquellos aspectos que resulten útiles, favorables, benéficos para su situación actual.
ahí vemos cómo se va apegando mucho a estos elementos cognitivos. Dato curioso, paréntesis. En el manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, publicado por Manual Moderno, hay todo un anexo de cómo la terapia cognoscitiva puede brindar muchas herramientas de utilidad para trabajar clínicamente con los pacientes. Y ese apéndice lo desarrolla una, me parece que es una mujer, una de las aprendices más cercanas a Aaron Beck, quien además Belak ubica todavía en trabajos que hizo este autor como psicoanalista. Entonces, si se van dando cuenta, aquí también empiezan a aparecer esos vestigios de cómo pudieron estar unidas, pero a su vez también empezaron a separarse la disciplina psicológica y la disciplina psicoanalítica. Retomamos el hilo entonces. La PBIU se basa primordialmente en la disciplina psicoanalítica, pero también toma prestado de la teoría del aprendizaje y de la teoría de los sistemas, que son las líneas de la psicología que se estaban desarrollando en Estados Unidos. Todo lo que tenía que ver con la vertiente conductual y cognitiva, que son las que se apropian de las teorías del aprendizaje y las teorías de los sistemas, ¿no? Que es lo sistémico, palo alto, lo estructural, todo lo que vendría en enfoques narrativos, construccionismo social, que también de alguna forma pues van permitiendo este contacto con nociones ligadas al aprendizaje, provistas por Aaron Beck, por Ellis, por Skinner, por Bandura, por Pavlov, etcétera, ¿no? Por Piaget, por Vygotsky, que eran los teóricos que también en esas contemporaneidades venían desarrollando teorías sobre cómo aprendemos, no solo en términos cognitivos, sino también en términos de lo aprensible, cómo nos relacionamos con el mundo. Vean cómo la propuesta de Vela, que entonces permite adicionar estos conocimientos y no necesariamente limitarnos a ellos. Para Vela, las intervenciones que hagamos desde esta forma de trabajo, breve, intensiva y de urgencia, buscarán atender de manera directa los problemas que nos presenten los pacientes en la consulta, pero al poderlas formular en lenguajes apropiados, sencillos de ser entendidos para las personas que nos consultan, pueden llegar a ser incluso estas intervenciones las que propicien algunos cambios dinámicos, es decir, metapsicológicos y estructurales. Ojo, de modesta proporción. Recuérdense que aquí en psicoterapia breve, según lo que veíamos con Velasco Alba, el objetivo no es la modificación de las estructuras psíquicas o del aparato psíquico, como sí lo sería en el psicoanálisis clásico. Aquí el objetivo tiene que ver con la solución de problemáticas específicas, la atención de elementos que puedan tener en desequilibrio, en desestabilización, en discontinuidad crítica al sujeto que nos consulta. Entonces, es muy interesante cómo de alguna manera también ya se va esclareciendo cuál es el alcance de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Ahora, aquí les presento 9 descriptivos de esta propuesta. El primero, nos vamos a enfocar en rasgos cruciales del trastorno, en el caso de que sean pacientes que ya tengan un diagnóstico crónico. No podemos dejar de ver que evidentemente Belak lo propone como psiquiatra, o entiendas también los rasgos cruciales del problema que presenta. ¿No? Ok, sí, ejemplo.
la muerte de un padre o de una madre. Porque en una familia de 15 hijos que pudieron haber tenido, uno, que es el que consulta, tiene específicamente dificultades para dormir? Ahí está el rasgo crucial de la problemática que presenta. Murió mi papá, murió mi mamá, eh, me he tenido que encargar quizá de los trámites del funeral, del sepelio, de la misa de cuerpo presente, de los rosarios, independientemente de el credo que puedan manifestar, ¿no? Este es un ejemplo inventado. Y ahora no puedo dormir. Me siento cansada, me siento agobiada, no puedo comer. En la escucha del discurso que presenta el paciente, el terapeuta, desde este enfoque breve, tiene que ir enfocando los rasgos cruciales, que pueden ser aquellos que marquen primordial agresividad, primordial foco de atención clínica, algún intento o ideación para autolacerarse o lastimar a otros, es decir, aquellos que tienden a ser por su misma naturaleza altamente de riesgo o de peligro para el sujeto o para los demás. Pensemos, por ejemplo, en un paciente que pueda tener diagnosticado un trastorno límite de la personalidad desde una atención psiquiátrica y de pronto llega a nuestra consulta porque rompió con su pareja de 5 años y entonces nada vale la pena, con él o con ella se fue todo lo bueno de mí, no puedo pensar en cómo va a ser mi vida sin él o sin ella, creo que incluso tendría que acabar pronto. Ahí vamos enfocando los rasgos cruciales para que precisamente podamos trabajar en el tiempo acotado de la intervención ese problema, ese conflicto, esa tensión, esa angustia. Y entonces viene el segundo lugar o el segundo descriptivo. Establecemos puntos de partida centrales para comprender de forma precisa por qué consultó el paciente, por qué en ese momento, por qué a lo mejor, volviendo a la ilustración del funeral, ¿por qué si ya había muerto el abuelo, la abuela, el tío, la tía o el otro progenitor o progenitora, no habían aparecido estos problemas de insomnio, pero ahora sí? ¿O por qué en este paciente con diagnóstico imaginario también de trastorno límite de la personalidad, pudo haber renunciado a su trabajo, pudo haber antecedentes de otras parejas con las que terminó y no fueron tan desestructurantes como ahora? Porque precisamente se esperó 3, 4, 5 días después de la ruptura para consultar? Porque a lo mejor de múltiples opciones que pudieron haberle brindado sus conocidos, su centro de trabajo, su familia, su escuela, vino precisamente conmigo? Porque a lo mejor de ejemplo, de 10 opciones que tenía, donde 9 eran varones y una era mujer, prefirió ir a atención clínica con ella? Eso nos permite ir generando la imagen global del sujeto. ¿Por qué? Porque nos puede hablar de efectos transferenciales previos al inicio de la atención. Puede hablarnos de fantasías inconscientes, puede hablarnos de ganancias secundarias que puede haber visto el sujeto consciente o inconscientemente después de este evento que lo desestabilizó. Vean cómo la agilidad del clínico hace que vaya haciendo preguntas conforme avance el discurso de la primera sesión o del primer encuentro para armar el historial clínico exhaustivo. 3, vamos a ir estableciendo la causalidad, es decir, si hay eventos contingentes, o la continuidad, si hay evolución normal,
madurativa, de crecimiento, entre los rasgos de la personalidad, los síntomas que pueda presentar el sujeto en ese momento de la consulta, los conflictos intrapsíquicos o relacionales que pueda tener y algunos déficits que pueda estar presentando. Déficits sobre todo ligados a las funciones yoicas. No las incluí en la presentación para no hacerla demasiado amplia, pero Belak retoma 12 funciones yoicas que deben evaluarse precisamente para este establecimiento de causalidad y o continuidad según corresponde. Son la prueba y el juicio de realidad, el sentido de realidad y del sí mismo, la regulación y control de las tendencias, afectos e impulsos, las relaciones objetales, los procesos del pensamiento, la regresión adaptativa al servicio del yo, el funcionamiento defensivo, la barrera de estímulo, el funcionamiento autónomo, funcionamiento sintético integrativo y competencia versus supremacía. ¿Sale? Si les interesa que desarrollemos un video más específico hablando de estas evaluaciones de las funciones del yo, sin duda avísenme para que lo podamos desarrollar. Hay otro texto también complementario, un tercer libro de Belak, que se llama así, Manual para la evaluación de las funciones del yo. También fue publicado en su momento por Manual Moderno, está descontinuadísimo y Editorial Pax me parece intentó lanzar una reedición que tuvo un poco tiraje hace no muchos años. Si lo llegan a encontrar, sin duda ayuda justamente a que podamos establecer estas relaciones de causalidad o continuidad. Esta lógica del desarrollo evolutivo o la contingencia. Cuarto elemento sobre la psicología, la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Este tipo de tratamiento, siguiendo a Belak, va a ayudar a la persona que nos consulta a obtener recursos que le permitan enfrentar la realidad no solamente de manera adaptativa, sino también de manera crítica, de manera constructiva. No es lo mismo que consulte un paciente que pueda tener problemáticas o conflictos ligados a la pasividad que a el narcisismo maligno, como lo pensaría Kember, por ejemplo, y que es autoritario, que es despótico, que es contestatario al grado tal que llega a ser disruptivo. Bueno, justamente lo que busca este tipo de intervención es fortalecer los recursos yoicos que sean lo suficientemente buenos para que el sujeto enfrente, afronte, contacte con la realidad y su medio en el que se desenvuelve en favor de sí mismo y de los otros, no solamente de manera unilateral. Vela por aquí coloca una frase que me parece que lo retrata muy bien. Dice, la acción en beneficio de una persona debe entrar en el marco de los cálculos para los demás. Entonces se busca que por supuesto se beneficie el sí mismo, pero también se vea beneficiado el lazo social. Si se dan cuenta, no es un tipo de intervención que solamente se interese por el paciente independientemente de lo que haga en su contexto. No, al contrario, al momento de entenderlo como un partícipe del mismo, va a buscar que este afrontamiento, este contacto nuevamente con la realidad sea lo mejor posible. No desde la moral del terapeuta, sino desde la posición del sujeto. Por eso, la importancia de armar la imagen global de los aspectos transaccionales, transsubjetivos, intersubjetivos e intrasubjetivos en los sujetos.
5. La PBU se enfoca en lo que se ha aprendido de manera deficiente y que se necesita desaprender y reaprender para que ahora se pueda poner, como mencionábamos, al servicio del yo y de los otros. Aquí vemos cómo toma estos préstamos de la teoría del aprendizaje. Hay muchos detractores de las propuestas breves que dicen es que en psicoanálisis trabajamos con las identificaciones, con la evocación de las imagos, con las representaciones de las figuras primordiales. Y sí, recuerden que eso está incluido al momento de que nosotros vamos haciendo el historial clínico completo, o al menos lo más posible, pero por lo acotado de la intervención, de pronto puede llegar a resultar un poco más factible trabajar sobre elementos de la conducta que sobre elementos de la identificación, aun cuando puedan ir aparejados. Recuerden que Belak dice, la idea es que podamos comunicar nuestras impresiones clínicas diagnósticas metapsicológicas con un lenguaje claro, asequible a la persona, para que pueda tomar decisiones, para que pueda desarrollar estos recursos que le permitan nuevamente insertarse en su contexto. Si para ello tenemos que ocupar terminología como aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, hay que hacerlo, pero como mencionábamos en el video anterior, no es solo porque sí, no es solo porque se me ocurrió, debemos de estar respaldados en el proceso, en este caso, de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Número 6. Se realiza este tipo de intervenciones tomando en cuenta todas las defensas y las proposiciones psicológicas del yo. No porque hablemos de aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje, entonces vamos a tirar por la borda todos aquellos componentes que ya conocemos del devenir inconsciente. Entre tanto, las defensas son uno de los elementos que menos debemos de descuidar, porque no es lo mismo trabajar con un paciente obsesivo, por ejemplo, que puede reprimir demasiado sus afectos, a trabajar con una persona que tiene ligámenes de mayor prevalencia narcisísticos a su estructuración u organización psíquica y que entonces puede llegar a ser demasiado demostrativo, a lo mejor no con todos, pero sí con el grupo selecto que toma como otros cercanos significativos, a trabajar con un paciente que puede estar en el orden de lo limítrofe inferior, como lo pensaría Kemberg, y que entonces es mucho más impulsivo, mucho más intempestivo, donde en lugar de haber represión puede haber escisión o puede haber simbiosis, puede haber identificación adhesiva. Justamente tenemos que hacer esta identificación de las defensas dominantes en los ligámenes al análisis estructural y metapsicológico que vamos haciendo del paciente conforme lo vamos atendiendo para poder hacer las intervenciones adecuadas. Ojo, no se trata de agarrar al paciente a interpretazos o a confrontazos o a lo que se ocurra. No, se trata de ir encontrando ese timing para que cuando aparezca el elemento de insight, la intervención haya resultado significativa y no solo superficial. 7. Los beneficios se pueden extender más allá del centro de atención inmediata. Como mencionábamos, Belak es muy crítico y hasta cierto punto también muy optimista cuando piensa que pueden empezar algunas modificaciones estructurales, pero modestas. No necesariamente quiere decir que se va a modificar todo lo que a lo mejor en una persona de 55 años viene siendo parte de su historia de vida, pero puede empezar a tomar conciencia de algunos procesos que le anteceden desde mucho tiempo atrás y que potencialmente podrían ser susceptibles de mejora, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí encontramos
el caldo de cultivo para puentear de un tratamiento breve a uno un poquito más extensivo, sea tradicional o sea expresivo. 8. Seleccionamos el problema para el tratamiento, no al paciente. Como ya dijimos, al enfocarnos en rasgos cruciales, nuestro criterio es justamente ese problema, ese conflicto, independientemente de si es un paciente que en la técnica clásica o en la expresiva podrían ser de mayor o menor criterio de analizabilidad. Aquí, Belak propone que, por ejemplo, se pueden tratar temáticas específicas de los siguientes pacientes: el acting out, la depresión, el suicidio, psicóticos ambulatorios, psicóticos agudos, algunos pacientes que están por entrar a cirugía o que padecen alguna enfermedad orgánica, pacientes que han vivido sucesos catastróficos, que tienen algunos problemas ligados a fobias o histerias de ansiedad, la vivencia intempestiva de la angustia, los sentimientos de irrealidad, niños, ancianos, entre otros pacientes. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí es, ok, en el marco de este problema de orden psicótico, por ejemplo, ¿qué vamos a trabajar? A que se adhiera específicamente a una actividad que le permita ser funcional, ¿no? Lo que llamaríamos un poco laxamente como el síntoma. Ok, vamos a ver que de alguna manera este paciente que puede tener un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia pueda producir, ejecutar, crear, gestionar cierto producto, cierta actividad que no lo ponga en riesgo a él ni a los otros, sino al contrario, que le permita beneficiarse para contactar con esa realidad, ¿vale? Entonces no se busca ser negacionistas o poner eh, ideales maravillosos e inalcanzables de interdicto, no, sino que con el paciente, su vivencia, su historia, su problemática, buscar cómo dotarlo de recursos que le ayuden a un mejor contacto consigo y con el mundo. Y 9, la esencia de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia no consiste necesariamente en cuántas sesiones vamos a trabajar, sino en la aproximación enfocada que contempla todos estos elementos. Belak en general nos va a decir que él trabajaba de 5 a 6 sesiones, pero ya les mencionaba también, hay autores que dicen pueden ser 12, pueden ser 16, pueden ser 32, que siguen siendo escenarios breves frente a las temporalidades clásicas que pueden extenderse incluso a años, ¿no? Y esto, por supuesto, dependerá de los rasgos cruciales seleccionados, de la imagen global que pueda haberse hecho el clínico de su paciente, de las redes de apoyo que pueda tener para que de alguna manera sobresalga y se fortalezca mucho más sus recursos yoicos, entre otras consideraciones, ¿no? Entonces, por eso es que no es que haya un número determinado de sesiones inflexibles e inamovibles, sino que más bien aquí lo que va a ser importante es el trabajo enfocado, particular, específico, sobre la problemática de atención que aqueja al paciente y cómo se le va a permitir retornar a la realidad, al contexto, al entorno, con estos nuevos recursos, mediante el aprendizaje, el desaprendizaje, el reaprendizaje, la evolución, la mejoría de las defensas, el deshacimiento de la vivencia de angustia, entre otras formas. ¿Sale? Muy bien. Ahora,
Además de estos descriptivos, hay 10 principios que de alguna manera nos permiten identificar lo específico de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Nos dice Belak, la PBIU se va a relacionar con la terapia tradicional, clásica, de la misma manera que un cuento se relaciona con una novela. Está muy linda la metáfora o está muy buena la alusión, porque quien escribe un cuento o escribe una novela sigue siendo un escritor. Quien ejerce psicoterapia breve o quien ejerce psicoanálisis clásico puede seguir siendo un analista. Y no hay mayor problema. Nos dice Belak. Claro, cada uno de los métodos requiere habilidades específicas, así como el escritor de cuentos requiere habilidades específicas frente a el escritor de novelas. Puede ser el mismo sí, pero requerirá desempeñar habilidades o competencias que le permitan una y otra, con diferentes pacientes, en diferentes circunstancias, bajo diferentes contextos. Ejemplo, ustedes saben, algunos más, algunos menos, que en lo personal disfruto mucho de las obras publicadas por Agatha Christie. Agatha Christie fue una de las novelistas de cuentos y literatura policial en general del siglo pasado. Pero Agatha Christie no solamente escribió novelas, también escribió cuentos cortos. Y esos cuentos cortos requerían un esfuerzo creativo diferente de sus novelas tradicionales o cotidianas, porque en las novelas generalmente Agatha nos podía describir personajes con lujo de detalle, sus manerismos, nos podría describir dónde vivía, con quién se relacionaba, y en el cuento tenía que ir brindando los detalles suficientes para que el lector se enganchara y pudiera disfrutar. Hay libros de Agatha Christie que son novelas, hay libros que son cortos, pero sigue siendo la misma autora. Sin embargo, su destreza es cualitativamente diferente para un tipo de escrito y otros. Contrario, por ejemplo, a la autora de la saga de Harry Potter, Rowling, que ella es más una escritora de novelas y ha intentado escribir cuentos cortos y como que no terminan de convencer, como que se quedan a a medio llegar, a medio camino, o no dejan el mismo sabor de boca que sus novelas. Bueno, pues en psicoanálisis es igual. Si nosotros deseamos formarnos como psicoanalistas en técnica clásica, adelante, pero no pretendamos atender problemas específicos o focalizados porque no nos van a dar nuestras competencias. Y si nosotros ya formados con estas técnicas expresivas, clásicas, de apoyo, también nos interesa incursionar en la formación breve, requeriremos desarrollar competencias específicas para poner todo nuestro bagaje al servicio de este otro dispositivo. Y seguiremos siendo el mismo analista, el mismo terapeuta, el mismo clínico, con la capacidad de reconocer cuándo es viable un tipo de tratamiento y cuándo es viable otro dispositivo. Y si no, si nosotros decimos, sabes que yo solamente me quedo con lo clásico, con tratamientos a largo plazo, con estos criterios de analizabilidad, con pacientes que cumplen estos lineamientos, ok, está bien. Dejemos que los pacientes que requieren trabajar una urgencia clínica lo haga con otro clínico, con otra terapeuta, con otro u otra analista que sí desarrolle el enfoque breve. Ahí hablamos del reconocimiento de nuestros límites de alcances como clínicos, como analistas, como terapeutas. Dice el saber popular, no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. O
El que a muchos amos sirve, con alguno queda mal. Definitivamente es viable la especialización en algún tipo de dispositivo, es viable el afianzamiento de saberes, de técnicas, de conocimientos en una línea de tratamiento, pero también existe la posibilidad de desarrollar competencias en algún otro, ¿no? Incluso dentro del trabajo clásico, no es lo mismo estar orientado desde la técnica kleiniana a estar orientado desde la técnica lacaniana. Y entonces, por supuesto, ahí habrá que hacer diferenciación sobre estrategias, sobre el tipo de intervención, sobre el estilo que de alguna manera demanda ese tipo de bagajes. Así que bueno, es importante no perder de vista que sí es posible, pero no necesariamente es una obligación. Y que no por decantar por un tipo de dispositivo u otro, somos más o menos psicoanalistas. Que esa es otra cosa que yo he visto, sobre todo con estudiantes, que piensan que si no se sustentan necesariamente en el psicoanálisis clásico, entonces no están haciendo psicoanálisis, que están haciendo otra cosa. Y no necesariamente es así. Belak no es más ni menos psicoanalista por haber trabajado, desarrollado y propuesto la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. No es ni mejor ni peor psicoanalista frente a Lacan, frente a Freud, frente a Kemper, frente a Anna Freud, frente a Melanie Klein, frente a Dolto. Es un psicoanalista con su vertiente propia, con su modelo específico, con su técnica particular, que tendrá o no tendrá quien lo siga, quien investigue más, quien reaproxime a su obra y a su técnica de manera más crítica, más constructiva, que confronte a lo mejor sus ideas y las adapte a las nuevas exigencias, pero eso no lo hace ni mejor ni peor, ni más ni menos clínico o psicoanalista. Bien, ese es el primer principio. El segundo, es necesaria, casi esencial, una conceptualización fiel, comprender mucho y hacer aquello que represente una diferencia crucial. Les compartí en alguna ocasión que tuve la oportunidad de diseñar en algún momento un programa de estudios que focalizara los problemas tanatológicos desde una vertiente psicoanalítica. Fue un reto porque precisamente no existe una línea dentro del psicoanálisis hegemónico tanatológica. Y entonces la propuesta fue no hacer encajar uno dentro del otro, sino encontrarlos entre cruces. Y fue justamente en esa línea que yo encontré utilidad en la psicoterapia breve intensiva de urgencia para atender orientados psicoanalíticamente los motivos de consulta tanatológicos. ¿Por qué? Porque si una persona llega con la noticia de que será operado dentro de 15 días por un tumor que recientemente fue encontrado en el páncreas o en el apéndice, tenemos ese tiempo para trabajar con la persona, para minorar su angustia, para fortalecer su yo y pueda atravesar su cirugía de manera más adecuada, más fortalecida, más asentada en principios de realidad. Pero no como lo haría a lo mejor un terapeuta consejero, ¿no? De bueno, pues yo te propongo que antes de que entres a tu cirugía, puedas dejar resuelto este aspecto, puedas convivir con tu familia, que es muy de la manipulación, muy de la indicación, muy de la directividad, o que solo ofrece tranquilidad. No te preocupes, todo va a estar bien. Mira, ha habido muchos otros pacientes que se han atendido y han salido bien, la tasa de recuperación, o sea, nosotros, como psicoanalistas en este dispositivo de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, tenemos que echar mano de nuestros saberes y de la vida del paciente para entrecruzarlas
y ver cómo sus defensas pueden estar facilitando o dificultando el acceso a esta cirugía, qué de sus recursos familiares pueden estar a favor o en contra de que haya tenido una atención tardía o temprana, qué de sus relaciones objetales puede estar haciendo quizá de fácil o difícil acceso para pensar sus relaciones de pareja a futuro por la cuestión erótica, la cuestión tierna, la cuestión pasional. Y por eso es importante tener un amplio bagaje. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, tenemos que trabajar mediante hipótesis. Esas hipótesis surgen de la articulación entre nuestro bagaje y saber teórico y nuestra exploración y saber subjetivo de la historia del paciente. En el trenzado de ambas, podemos ir identificando, esto va por la línea de la depresión narcisista que propone Hugo Bleichmar, y entonces generalmente los criterios de aparición son, o sabes qué, esto va por la línea de la organización limítrofe superior, específicamente en la vertiente histriónica que propone Kemberg, o esto tiene que ver con un antecedente de la madre muerta que propone Green, y por consecuencia, y vamos haciendo el hilaje de la continuidad, el enlace contingencial del que hablábamos hace unos minutos, y por consecuencia ir ofreciendo intervenciones que generen una diferencia crucial entre aquel otro profesionista que solo ofrecía consejo, aquel otro profesionista que brindaba información y tranquilidad. ¿Nosotros qué estamos haciendo? La búsqueda es de la elaboración, de la transelaboración, del fortalecimiento. Por consecuencia, vamos dotando al yo de estos pacientes de recursos a través de qué? De intervenciones interpretativas, confrontativas, constructivas, esclarecedoras, que de alguna manera faciliten el insight. Tercer principio. En lugar de seleccionar a los pacientes, se seleccionan los problemas y las metas en cada caso particular. Podemos tener 5 pacientes con una organización psíquica tendiente a lo neurótico, pero ¿qué crees? Uno va a ser obsesivo, otro va a ser fóbico, otro va a ser histérico, otro va a ser depresivo masoquista. Bueno. Y después, ¿sabes qué? Uno va a tener dificultades con la pareja, otro va a tener dificultades en el trabajo, otro va a tener dificultades en el mundo social, otro va a tener dificultades en el círculo cultural amplio, ¿no? Ok, y uno va a necesitar a lo mejor encontrar cómo relacionarse de mejor manera con su esposo o esposa con el que lleva 40 años de casado. Otro va a desear encontrar cómo hacerle frente a su jefe porque si se da cuenta que lo trata mal frente a los demás. Otro va a requerir que tenga mayores posibilidades de contactar con una persona que le gusta. Otro va a buscar que se le pueda facilitar el participar en las fiestas familiares. Y entonces ahí vamos viendo que de lo macro se van haciendo especificidades en lo micro, y entonces con el paciente, no de manera autoritaria ni de manera unilateral, seleccionamos cuál es el problema que lo aqueja en este momento, bajo estas circunstancias, por qué consultó ahora, qué es lo que ha venido pasando para que en este momento esté aquí conmigo y cuál va a ser la meta, que pueda entrar a su cirugía, que pueda renunciar a su trabajo que lo hace infeliz y encontrar uno nuevo que le permita un mayor despliegue profesional, que encuentre la manera de plantearle a su pareja que quiere o piensa en el divorcio porque llevan años en los que ya no comparten un proyecto conjunto, que se acerque a la persona que le gusta y
pueda saber si también puede ser correspondido o no. Ahí está la meta. O sea, tenemos un escenario problemático, un escenario conflictuante, un escenario de tensión y tenemos una meta, que en ese momento se construye en la interacción entre el paciente y el analista. Y nos dice Belak, algo que va a ayudar a los pacientes en este tipo de intervención, sin duda, es la alianza terapéutica. Ese vínculo, ese enlace que apela a la parte consciente en procura de un beneficio para mí como paciente y desde el lado del analista para él y su entorno, ¿sale? Entonces, vamos viendo cómo no aplican necesariamente los clásicos criterios de analizabilidad, sino más bien el establecimiento de problemáticas y de metas para resolverlos, que por lo tanto fortalezcan al yo del paciente, le permitan contactar con su mundo externo, con la realidad, no solo de manera adaptativa, sino también de manera crítica, constructiva, favorable para sí mismo y para su entorno. Sé que de pronto soy muy reiterativo en algunas ideas, pero tiene que ver con hacia dónde se encamina en particular este tipo de psicoterapia breve. Cuarto principio. La PBU se basa en una historia clínica exhaustiva. Como ya dijimos, buscamos obtener la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible sobre la historia y en los casos posibles la prehistoria de los sujetos. De pronto vamos a necesitar de una figura auxiliar. Por ejemplo, si trabajamos con un niño de 6 años que pareciera que recientemente desarrolló sin mayor antecedente una problemática de enuresis o de encopresis, muy probablemente su figura auxiliar será su tutor o tutora primordial o incluso el secundario o secundaria, ¿no? Que en general son mamá y papá, pero también pueden ser dos papás, dos mamás, abuelitos, quien se encarguen de su cuidado. Y entonces nos permitirán ir trazando una historia, porque la información que nos dé el pequeño o la pequeña en cuestión puede llegar a ser insuficiente, no irrelevante, ¿vale? Que es una distinción. Que sea insuficiente no quiere decir que sea irrelevante, al contrario. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el niño de representarse su historia, aún cuando tenga todavía dificultades por su momento actual de desarrollo para acceder a elaboraciones más complejas. Lo mismo puede pasar con una persona de 70 y tantos, 80 y tantos años, que a lo mejor por una intervención médica a nivel cuello, cabeza, facial, no puede hablar, no puede articular palabra y sin embargo, lo poco que puede emitir o lo poco que puede comunicar es suficiente para identificar alguna problemática, pero necesitamos información que adicione a lo que nos están diciendo y entonces a lo mejor un hijo, hija, nieto, familiar cercano o cuidador tipo enfermero, enfermera, médico, médica, nos puedan compartir, ¿no? Dependerá del contexto, si se encuentra en su casa, en un asilo, en un hospital, pero todo eso va formando parte de nuestra historia clínica. Es cierto que fundamentalmente primamos la anamnesis, pero también encontramos valor en los datos que pueda proporcionarnos alguna figura auxiliar. También, para encontrar utilidad, no solamente basta con la historia clínica, hay que tener conceptos formulados con claridad. ¿Cuál es la distinción entre un duelo, una depresión y una melancolía? ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto con una organización límite inferior y una límite superior? ¿Cuál es la diferencia entre una vivencia psicótica de tipo paranoide o de tipo esquizofrénico? ¿Cuál es la distinción entre un amor pasional, un amor coercitivo, un amor alienador que puede estar implicado en una relación de pareja que deviene problemática? ¿Cuál es la diferencia entre hostigamiento, abuso, coerción
cuál es la diferencia entre aborto espontáneo, aborto inducido, que son problemáticas que pueden llevar a las personas a llevar su problemática a la consulta y que por consecuencia necesitamos tener esa claridad conceptual para poder comunicar efectivamente. Y entonces las intervenciones no sean revictimizantes, no sean iatrogenizadoras del proceso, no sean moralizantes, castigadoras, perseguidoras o perpetuadoras de algún grado de agresión o violencia, y no caigamos tampoco en el embelezamiento de la adoración, la admiración, la megalomanía, porque de pronto pueden ser fenómenos que contratransferencialmente se den y si no los tuvimos claros desde el principio, definitivamente pueden dificultar el proceder. ¿Por qué? Porque en la técnica clásica, más apacible, de pronto esperamos a que se despliegue la transferencia, puede aparecer la contratransferencia, se analice. Aquí no, por lo acotado que puede ser el motivo de consulta para tomar una decisión, para enfrentar alguna problemática o una situación tensionante, tenemos que echar mano de los conocimientos que ya tenemos sobre estudios de casos clínicos, sobre teoría propuesta hace algunos años, algunas décadas, sobre pacientes previos que hayamos atendido con una situación similar. Esto no valida que tengamos una visión prejuiciosa, sino más bien anticipatoria de posibles circunstancias que puedan llegar a pasar. Belak dice, una visión negativa no debería de interponerse al clínico para el ejercicio de la psicoterapia breve. Por lo tanto, debemos de tener conocimientos para comunicarnos desde esas ideas a la población en general, porque no es lo mismo trabajar con un pequeño de 5, 7, 10 años a un adolescente de 15, 16, 17, a un adulto de 30, 40 o 50, o un adulto mayor de 60, 70 u 80. Necesitamos también saber cuáles son esas palabras, esos términos que pueden ser más factibles para el conocimiento por su grupo etario, o trabajar con profesionistas de la arquitectura, de las ingenierías, de las ciencias exactas, a trabajar con alguien que proviene de las artes, de las humanidades, de las ciencias sociales. El léxico es distinto, las metáforas pueden ser distintas. Y si se dan cuenta, ahí vemos cómo el paciente requiere el terapeuta, no solo el paciente, requieren de mayor actividad mental. 5. Quinto criterio. Se puede enseñar a llevar a cabo con éxito la PBIU a personas con un limitado conocimiento de psicodinámica. Esta es una posibilidad, pero no necesariamente una recomendación. El autor nos dice, es cierto que médicos, trabajadores sociales, psicólogos, no necesariamente formados en psicoanálisis, pueden aplicar con éxito la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Preferentemente, lo idóneo, lo ideal, sería que fuéramos los psicoanalistas quienes tengamos la oportunidad de aplicarla. Pero dice Vela, desgraciadamente, hay muchos analistas que se han afianzado tanto en su técnica clásica tradicional que la adopción de un modelo mucho más activo les resulta lejana, les resulta hasta cierto punto detrimental a la labor analítica que han aprendido a hacer, cuando no necesariamente es así. Entonces, por eso de pronto, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, psiquiatras organicistas han aprendido a echar mano de algunas de estas estrategias, pero pues los resultados quizá no serían los mismos que un psicoanalista con formación exhaustiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor el psiquiatra conoce a Freud, conoce a Alexander, conoce un poco de alguna teoría psicosomática, pero no es lo mismo el psicoanalista que puede conocer de Winnicott, de Dolto, de Klein, de Mahler, de Kemper, de Spitz, que son teóricos que abordaron, por ejemplo, el tema de relaciones objetales y que es distinto a relaciones interpersonales
como lo podría pensar la psicología social o la sociología, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos puntos muy específicos, pero que hacen grandes diferencias. Sexto principio. El concepto de urgencia va a ser el paradigma de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que hay que poner en uso práctico todo el vasto conocimiento que tengamos de saberes generales. O sea, hay que poner en operación lo que sé de psicopatología, de relaciones de objeto, de mecanismos de defensa, de fantasías inconscientes, de tipos de angustia, de teorías del aprendizaje, teorías de los sistemas, relaciones familiares, relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser lo que nos permita crear las hipótesis de trabajo al momento de integrarlas con la historia clínica exhaustiva que formamos del paciente y comunicarla con claridad a partir de lo que podemos ir construyendo en el dispositivo clínico. Y entonces la intervención va a buscar justamente el fortalecimiento del yo sin resultar avasallante, por lo tanto, sin avivar las resistencias que puedan impedir el rechazo de la misma. Al contrario, se busca que pueda colocarse a modo que provea insight y entonces de manera modesta empiecen a aparecer cambios psicodinámicos, cambios metapsicológicos, incluso estructurales, siempre modestos. Que esa aclaración, por niña que parezca, me parece excelentísima de parte de Vela. Para ilustrar estas cuestiones, el autor retrata un pasaje a través de una historia que le contó a alguno de los veteranos que él llegaba a atender en estos centros de atención a los partícipes de la Segunda Guerra Mundial. La historia es que se encontraba el sujeto, el veterano, en sus tiempos de servicio con otro colega que era su superior, intentando reparar su vehículo porque no encendía. No se podían mover del lugar en el que se habían quedado varados. Y entonces no lo podían echar a andar y ya le habían intentado hacer muchas cosas, pero no podía arrancar el carro. Entonces se ven obligados a bajar al poblado más cercano del lugar en el que se encontraban y pedirle ayuda a un mecánico para que echara a andar su camión, su vehículo. El mecánico empieza a escuchar lo que le dicen los soldados, empieza a ver las piezas, empieza a espejear el cableado, empieza a hacer la exploración y en un momento sin previo aviso, pero que era el específico, da un golpe hueco a uno de los componentes del vehículo y hace que este arranque. Al momento de ver esto, los soldados quedan sorprendidos porque ellos, después de todo lo que habían hecho, no lo lograron arrancar y el mecánico, después de haber escuchado lo que le contaban sobre su problema y haber espejeado lo que estaba dentro del carro, supo en qué momento y en dónde dar. Llega el momento de pagar y el mecánico solicita $100. Uno de los soldados, el superior, increpa, ¿por qué $100? Tanto por un simple golpe. Y el mecánico le contesta, no, le cobro $1 por el golpe y $99 por saber en dónde y cuándo golpear. Esta historia, ese relato, Bellag lo retoma justamente para hacernos partícipes del tipo de intervenciones. Se trata de escuchar, de recabar información, de interrelacionar lo que ya sabemos con lo que nos da el paciente sobre su vida y las personas que de pronto pueden ser auxiliares para que tracemos las hipótesis y si en algún punto vemos que la hipótesis es certera y tenemos una intervención para que no se resista, sino que genere insight y no se sienta avasallante la subjetividad del paciente, poderla dar en el momento adecuado.
en la situación correcta, bajo las circunstancias propicias, así como el mecánico saber dónde dar, pero no a interpretazos, insisto, no a confrontazos, no a construccionazos, sino de manera asequible, presentarla para que el paciente pueda asimilarla, pueda integrarla y por lo tanto pueda fortalecer su yo y lo dote de recursos para afrontar su realidad. Esa es la lógica de la urgencia, ¿vale? Poner en práctica todos nuestros saberes generales en un momento específico. 7. No se limita la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia a la eliminación de síntomas. Puede haber oportunidad de reconstruir al paciente a un mayor nivel. Justamente esto dependerá del tipo de conflicto, del tipo de patología, del tipo de recursos que pueda tener a nivel social, del tipo de interacciones, del tiempo a disposición, porque no es lo mismo trabajar con un paciente que acaba de recibir un diagnóstico, como mencionábamos, para someterse a una cirugía en 15 días, a un paciente que le acaban de decir que tiene diabetes, por ejemplo, que se puede controlar con medicamentos, que no es necesaria la insulina, que tiene que hacer cambios en la dieta, que tiene que hacer ejercicio, porque entonces ahí a lo mejor lo que se va a trabajar no es la urgencia de la operación, sino de la aceptación de un nuevo estilo de vida. Y eso, de manera breve, puede ser el puente a un trabajo más a largo plazo, como una psicoterapia expresiva, sobre qué fantasías sobre su futuro se modifican, qué angustias pueden de pronto aparecer ligadas a este tipo de enfermedades, cómo se va a reconfigurar su dinámica familiar a partir de las nuevas actividades que se pueden implementar en su vida. Entonces, fíjense cómo volvemos a la idea de que la psicoterapia breve puede ser un puente a psicoterapias de mayor alcance, de mayor plazo, de mayor durabilidad, de mayor profundización incluso, siempre y cuando el paciente lo vea viable y el analista, el clínico, el terapeuta también vea beneficio al respecto. No se trata de mantener pacientes perpetuos, ni tampoco de ver este tipo de intervenciones como una nimiedad. Como ya veíamos desde el principio, tienen valor y por tanto son benéficas para el sujeto, para el tejido social, que de alguna manera se beneficiarán de este tipo de dispositivos. Octavo criterio, nos dice el autor. La psicoterapia breve, intensiva y de urgencia es eficaz para la atención primaria, es decir, aquellos riesgos que pueden tener las personas ante una circunstancia dada, para la prevención secundaria, es decir, cuando ya hay estados agudos de algún conflicto, de alguna patología subyacente, pero también para la atención terciaria, cuando hay estados crónicos, ¿no? Por ejemplo, la ilustración de los pacientes que se van a someter a cirugía o que recibieron un diagnóstico médico que va a implicar modificaciones en su vida diaria, pueden estar entre esta prevención primaria y atención secundaria. Pero pacientes que ya tienen a lo mejor un diagnóstico psiquiátrico de depresión leve, moderada, un trastorno de duelo prolongado, como también ya hablábamos en algún video anterior, pueden estar entre la atención secundaria y la terciaria. Ya los estados crónicos, cuando tenemos, por ejemplo, problemas de obesidad desde hace 5 o 10 años y no se puede bajar de peso y entonces la persona está viendo comprometida su salud al grado tal de que tiene complicación metabólica altamente comprometida, sistemática, o trastornos ligados a el orden psicótico o los trastornos de conducta alimentaria que no ceden, que no están teniendo tampoco mucha atención multidisciplinaria, podrían verse beneficiados de una psicoterapia breve
otra vez con esta conceptualización de la urgencia. ¿Cuál es el factor específico que se va a tratar? Porque no es lo mismo trabajar una psicoterapia expresiva con un trastorno de la conducta alimenticia ligado a la bulimia, por ejemplo, que va empezando a trabajar con un paciente psiquiátrico que puede estar ya internado por un trastorno de rumiación crónico. Ahí, aun cuando el clúster es el mismo, los TCA, el enfoque es distinto y por lo tanto la técnica de intervención y las estrategias para la misma son diferentes. Noveno criterio, es mejor ser tan efectivo como sea posible dentro de las sesiones en lugar de invertir muchas horas en la admisión. Esta es una crítica a los criterios de analizabilidad por sí mismos, porque en Estados Unidos, justamente conforme Bellak iba desarrollando su propuesta, también aparecían muchos autores como Ralph Grinson, entre muchos otros, pero me viene él como ilustración, que proponían qué pacientes sí y qué pacientes no atender psicoanalíticamente. Pero para eso había que hacer entrevistas preliminares, había que palpar el terreno de la transferencia, de la contratransferencia, y Belak se encuentra con un problema. Dice, los pacientes que no están acostumbrados a psicoterapias de larga duración no regresarán más de 5 veces aproximadamente. Y estas estadísticas son las que de alguna manera lo hacen proponer que más vale ser efectivo el tiempo que esté el paciente conmigo, el tiempo que esté el paciente en sesión, a estar esperando si es admitible o no a un tratamiento psicoanalítico clásico o expresivo, ¿no? De hecho, ahí pues también empiezan muchas discusiones porque hay quienes dicen, no, el tratamiento psicoanalítico clásico empieza incluso desde la llamada telefónica, hoy podríamos decir desde el primer mensaje de WhatsApp. Ya está la transferencia, ya empieza el registro de la contratransferencia, ya se habilita la oportunidad incluso de pasarlos a diván. Y hay quienes dicen, es preferible hacer entrevistas preliminares, ir viendo, rastreando, cartografiando las defensas. Belag dice, ok, eso puede funcionar para algunos pacientes, pero estadísticamente quienes no soporten estos periodos de larga duración para un tratamiento, en promedio después de 5 sesiones se van. Y es por eso que él propone que la PBIU se trabaje entre 5 y 6 sesiones. ¿Por qué? Porque así el paciente, incluso informado que su tratamiento es acotado y que se va a focalizar el elemento que a él está causando problema, puede verse incentivado a permanecer. Que no es lo mismo decirle, bueno, pues vamos a trabajar todo lo que hay de fondo, comunícame todo aquello que viene a tu mente. En la medida en que conocemos lo que nos pasa históricamente, podemos tomar, o sea, esa cuestión más clásica de pronto entró en confrontación, en dificultad con las exigencias de las demandas de servicios de atención de salud mental que comunitariamente se vivían en Estados Unidos en ese momento. No olvidemos que de ahí surgió esta propuesta en específico y muchas otras, como la de Frida from Reichman, que oscila entre psicoterapia de apoyo y psicoterapia breve, ¿no? Y décimo criterio o décimo principio. En la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, se requiere mucha mayor actividad mental por parte del terapeuta para actuar mediante hipótesis. Como ya les mencionaba, estas hipótesis son articulando el saber subjetivo del paciente y el saber teórico de la disciplina. Generalmente esto no se hace, al menos no con prevalencia en los dispositivos clásicos, donde, si ustedes recuerdan,
Se solicita al terapeuta o al analista una atención parejamente flotante, no focalizar su atención en aspectos específicos para no orientar el discurso del paciente únicamente a esas ramas que pueden ser dubitativas. Se solicita la neutralidad, se solicita la abstinencia. Aquí hay un poco más de implicación. Insisto, no igual que en la terapia de apoyo, donde hay manipulación y sugestión clínica, sino que aquí la focalización de la temática, de la problemática, del conflicto, es lo que de alguna manera va a ir sentando las intervenciones en el momento, en el timing, en el escenario, en la circunstancia ideal, caso por caso. ¿Vale? Entonces, aun cuando la brecha puede ser muy, muy reducida o muy, muy estrecha, es importante saber la diferencia y saber que hay pacientes que, insisto, si tenemos la formación, los podemos trabajar de manera breve y si los podemos seguir atendiendo después de manera más a largo plazo, más de modificación estructural, se les puede invitar a hacerlo. Si no, podemos derivarlo a alguien que sí lo pueda trabajar así en el caso de que el paciente lo desee y nosotros no lo podamos atender, o en el caso de que lleguen para un tratamiento a largo plazo y tengamos la disposición y la formación para hacerlo, pues tomarlos desde esa vertiente. Bien, ahora muy seguramente con todo esto que venimos revisando de los descriptivos, los principios, básicamente el esbozo de la idea de Belak, puede haberles parecido que la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia guarda cierta relación con la intervención en crisis. Sin embargo, hay una diferencia importante que debemos tener en consideración para no caer en el equívoco de equipararlas necesariamente. Nos dice Belak, en la intervención en crisis, la meta principal es restaurar al paciente a un estado precrítico, sin necesariamente haber hecho algún intento para obtener un mayor nivel de funcionamiento o resolución de problema. Finalmente, lo que busca la intervención en crisis es restaurar la homeostasis, es restaurar el estado normal, habitual o del cotidiano proceder del sujeto que puede encontrarse desequilibrado, desestructurado, descompensado anímicamente. Mucho de la intervención en crisis parte de los primeros auxilios psicológicos. Y estos primeros auxilios psicológicos pues tienen que ver justamente con la oportunidad de readecuar al sujeto a su estado previo a la crisis, sin mayor elaboración, sin mayor proceso de crecimiento o desarrollo o evolución. La psicoterapia breve va a ir en búsqueda de alcanzar un nivel superior de la solución de problemas, teniendo como ventaja el brindar una especie de vacuna que proveerá al paciente de una cierta inmunidad para el futuro. Es decir, suponiendo que tenemos un paciente que trabaja brevemente con un analista y no tiene intenciones de tomar un tratamiento a mediano o largo plazo después de esta intervención breve, va a tener los recursos suficientes a nivel yoico, fortalecido, para que si en algún futuro vuelve a suceder una experiencia similar, pueda afrontar. Ejemplo, nuevamente, una persona que le está resultando difícil la separación de su pareja. Novios que se conocieron quizá en la etapa formativa universitaria y ahora que se están titulando, pues ya no empatan sus agendas, ya no se ven con la frecuencia de antes, sus intereses han cambiado y se van a separar, ¿no? Y entonces el paciente puede llegar y decir, ¿sabe qué? Yo me voy a separar de mi pareja, no sé cómo hacerlo,
y verdaderamente solamente quiero saber de qué manera terminar esta relación con él o con ella sin que me afecte para mi trabajo, para mi desarrollo profesional, para mis otras actividades. Ok, ahí por el tipo de planteamiento vemos que respondería quizá a un proceso de atención primaria, un riesgo que podría volverse desestructurante si no se atiende. Trabajarán brevemente, el paciente y el terapeuta determinarán cuál es la meta y podrán situar como concluido el tratamiento una vez que hayan disuelto su pareja y él la relación que tenían y por supuesto hayan logrado, no sé, ejemplo, incursionar en el trabajo al que se estaba postulando o emplear el tiempo que le dedicaba a su pareja a un deporte o alguna actividad cultural. Supongamos que pactan trabajar no más de 16 sesiones o no más de 12 sesiones y el trabajo que logre este sujeto con el analista va a dotarle de recursos yoicos para saber qué hacer si en el futuro vuelve a tener un proceso de ruptura con otra pareja por una cuestión similar o alguna otra que le haga sentir que ya ha vivido algo antes. Esto, por supuesto, no tiene el mismo impacto a si desde la intervención en crisis se trabajara con alguien que está viviendo el momento de la ruptura en sí mismo, que tiene los ánimos desbordantes de su psiquismo, que puede tener a lo mejor un exceso de llanto, un exceso de rabia, un retraimiento y ensimismamiento. Vean cómo la psicoterapia breve de alguna manera puede buscar un crecimiento, un desarrollo de recursos, un fortalecimiento, mientras que la intervención en crisis solo busca una estabilización, ¿no? Un equilibrio. ¿Para qué? Para que el sujeto pueda buscar otro tipo de ayuda, pueda acceder a otro tipo de tratamiento, etcétera. ¿Sale? Entonces, mucho de la intervención en crisis tiene que ver con primeros auxilios psicológicos y restablecimiento del equilibrio, y la psicoterapia breve, en cambio, tiene que ver con procesos de crecimiento, desarrollo, fortalecimiento subjetivo, yoico, personal, individual, social, colectivo, cultural, del entramado y lazo social. Nos dice Belak, una de las primeras tareas al convertir una situación de urgencia en una situación más manejable es ayudar a tener al paciente una visión más amplia y pueda considerar sus opciones y sus alternativas. Mucho del trabajo que se va a hacer en esta psicoterapia breve es justamente evitar la visión de túnel. Se han dado cuenta que de pronto las personas pueden estar debatiéndose entre dos opciones sin ver quizá el abanico de posibilidades que tienen por fuera de esa falsa dicotomía. O que se debaten entre tomar una decisión que aparentemente está en la premura de un tiempo específico, cuando quizá no se ha puesto a ver el sujeto que tiene muchas otras alternativas. Ejemplo, los estudiantes que a sus 17, 18 años quieren entrar a estudiar medicina en la UNAM, pero el examen de Ciudad Universitaria pide 116 aciertos. Y entonces están agobiados, preocupados, desvelados, porque 116 aciertos es casi un puntaje perfecto sobre 120 y no ven que a lo mejor existen otras escuelas de nivel público, como por ejemplo el Politécnico Nacional o la Autónoma de Nuevo León, entre cualquier otra, o que incluso dentro de la misma UNAM, no nada más está Ciudad Universitaria, están algunas facultades de estudios superiores que también ofertan la carrera y que a lo mejor piden un poco menos aciertos, o que accediendo a una valoración de su perfil profesiográfico,
pueden encontrar que tienen fortalezas para otro tipo de carrera que no necesariamente es medicina, que a lo mejor ellos o ellas puedan pensar que la medicina es el único camino para estudiar procesos mentales, porque se quisieran especializar después en psiquiatría y desconozcan que a lo mejor existe la carrera de psicología que también les va a permitir conocer otro tipo de paradigmas sobre el funcionamiento mental o que pueden tener habilidades para cuestiones ligadas a la biología, a la química. Justo ahí vemos cómo la psicoterapia breve también puede ayudar en esas situaciones, en esos perfiles que se llega a emplear, por ejemplo, en los procesos de orientación profesiográfica. Vamos a determinar que a lo mejor durante 5 meses, de aquí a que terminas la preparatoria, trazamos un perfil profesiográfico, buscamos opciones para que ingreses al nivel superior y empieces tu carrera universitaria. Vamos a delimitar, vamos a hacer aplicación de algunos test, vamos a hacer valoraciones integrales. Si se dan cuenta, no escapa de la lógica de la evaluación y la visión completa, del establecimiento de metas, de la focalización de lo que puede ser un elemento conflictivo, problemático o tensionante, y sigue siendo psicoterapia breve. A lo mejor aquí no es una urgencia en el sentido de la gravedad, pero sí es un proceso intensivo por el tiempo para el ingreso al siguiente nivel de estudios. Entonces, ahí lo tenemos. Ejemplos para desarrollarlo, hay muchos. Yo espero que con estas ilustraciones que poco a poco les voy brindando, puedan ustedes dimensionar cómo se aplicaría esta forma de trabajar psicoanalíticamente versus la forma tradicional. Y por último, vamos a revisar este perfil básico de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia que propone Velac. Ojo, el perfil básico es, digámoslo en otras palabras, el esqueleto, la forma de trabajar que el autor propone y que a él le dieron resultados favorables, que retrata no solamente en este libro y en el otro que les decía que es el de psicoterapia de emergencia, ni en el tercero que es el manual para la evaluación de las funciones del yo. O sea, hay muchos artículos, hay muchas investigaciones que de pronto podemos encontrar primordialmente en inglés en en unas revistas o en algunos portales que de pronto pueden escapar a la accesibilidad de nosotros en México o en algunos otros puntos lejanos, pero que pues de alguna manera evidencian los beneficios de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. De entrada, se estima que pueden ser 5 o 6 sesiones de 50 minutos, una por semana, el tiempo mínimo para que dé un resultado favorable. Obviamente los máximos siempre son relativos, ya mencionábamos, pueden ser 12, pueden ser 16, pueden ser 30, dependiendo del motivo de consulta, dependiendo por supuesto del tipo de problemática y metas que se proponga el paciente. Y dice Velac, esta hora, o bueno, estos 50 minutos, es el tiempo aproximado que casi todos los terapeutas hemos consensado para trabajar con los pacientes. Habrá ocasiones en que los pacientes, sobre todo en los primeros encuentros, nos demanden, no explícitamente, una atención de 90, 95, 100 minutos, 2 horas. Dependerá del analista si lo permite para su práctica, para su agenda, para su consulta. Idealmente son 50 minutos, como se establece en la convención entre psicoanalistas, pero pues ya dependerá del estilo y de la factibilidad de cada cual poder ampliar este tiempo, insisto, sobre todo en las primeras sesiones. Después vamos a tener
sesiones de seguimiento, Vela recomienda solamente una para hacer la valoración de los recursos yoicos, que verdaderamente hayan cumplido su función, su propósito, sobre todo ya en aquellos casos que requirieron una atención secundaria, al menos un mes después. Ha habido quienes lo hacen 3, 6 meses con posterioridad, pero entre más lejano el tiempo de seguimiento, más distancia puede haber entre la valoración de los recursos yoicos fortalecidos para la meta específica que se había fijado. También se solicita pues la anamnesis completa, ya decíamos, tiene que ver con esta información autoprovista por el paciente hacia su clínico. Claro que puede venir complementada por la información de un familiar auxiliar o personal de atención que esté dando algún servicio de asistencia, dependiendo la condición de vida, sea un infante, sea un adulto mayor, una persona con discapacidad, por ejemplo, para el habla, los intérpretes del lenguaje de señas, entre otros. La valoración es psicodinámica y estructural, que tiene que ver con lo que ya veníamos compartiendo de las nociones generales y la imagen completa, no solo de lo interno, sino también de lo externo y lo que atraviesa. Insisto en sugerirles a Otto Kemper como el autor que más información provee para realizar este tipo de actividades clínicas. También están las valoraciones tal como las hacía Freud, tal como las hacía Klein. Para hacerlas, pues están sus historiales clínicos y sus textos técnicos. También se considera los aspectos médicos y sociales, porque pues no es lo mismo tener pacientes que tienen alguna comorbilidad entre problemáticas de salud, no solo mental, sino también física, hipertensión, diabetes, cardiopatías, enfermedades metabólicas o algunas problemáticas de orden social que tengan que ver, por ejemplo, con la ludopatía, las toxicomanías, algunas cuestiones ligadas a los crímenes, por ejemplo, si se trabaja en contextos carcelarios, pues esto puede ser importante, con mayor énfasis a si se trabaja, por ejemplo, en un ambiente hospitalario. No se pueden dejar de lado, pero se van a enfatizar según también el ámbito de trabajo del analista y del despliegue del dispositivo. Se van a hacer planificaciones para las áreas de intervención, si van a ser áreas intrasubjetivas, áreas intersubjetivas, si van a tocar cuestiones como el vínculo, si se va a manejar la agresión, pulsiones de muerte, pulsiones de vida, narcisismo, posiciones depresivas o esquizoparanoides, relaciones objetales, es decir, ir haciendo el entramado y focalizando o especificando precisamente el área que requiere mayor atención clínica, ya sea del orden intra o intersubjetivo. Se tienen que planear los métodos de intervención. Si hay fortaleza para soportar intervenciones en el aquí y en el ahora, por supuesto, si se pueden brindar construcciones, si es más factible las confrontaciones, si son más loables algunas intervenciones de carácter informativo. Se tiene que prever, de acuerdo a las hipótesis trazadas como hemos venido manejando, se tiene que planear la secuencia entre las áreas y los métodos de intervención. No se puede hacer una mezcolanza o un proceder ingenuo entre pues las áreas y los métodos, ¿no? Si vamos a hacer clarificaciones, muy probablemente tenga que ver con cuestiones interpersonales, con información que tenga a lo mejor por ahí cierto enmascaramiento u ocultamiento intencional. Si vamos a hacer interpretaciones, quizá apunten a relaciones de objeto, apunten a fantasías, y por lo tanto también pues esta destreza y competencia clínica nos demanda precisión sobre el elemento que queremos enaltecer, reforzar, afianzar, fortalecer.
Decidir si se aplicará terapia individual o conjunta. Velac no descarta que en los escenarios de atención clínica de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia puedan existir personajes del grupo familiar o la pareja presentes para beneficiar al proceso. No es un proceso de psicoterapia familiar ni de pareja, sino una intervención conjunta como las que, por ejemplo, pensaba Mahler en los tratamientos tripartitas. Y las consideraciones de condiciones facilitadoras, cuestiones económicas, cuestiones culturales, cuestiones académicas, cuestiones profesionales. No es lo mismo una persona que tiene un trabajo estable de 20 años que sostiene su vida y la de a lo mejor su familia, su pareja, y por lo tanto puede costear el tratamiento a alguien que pues va saliendo de la carrera, que todavía no tiene un empleo formal o que cobra por honorarios, personas que puedan tener un seguro de gastos médicos que incluyan procesos psicoterapéuticos, a alguien que tiene que costearlo de manera autónoma. Todo eso también se tiene que valorar. Este perfil básico intenta ser una guía para que nosotros sepamos cómo conducirnos, pero no es una camisa de fuerza. Es decir, no quiere decir que como Vela propuso que 5 a 6 sesiones, única y exclusivamente esas sesiones se va a trabajar. No. O como Vela propone que sea una vez por semana, entonces nada más. Él dice, si por ejemplo hay pacientes con una cirugía programada y en 15 días puedes tener hasta 6 sesiones, una cada tercer día, y el paciente lo admite, el analista lo ve viable y se puede trabajar de manera adecuada, adelante. Por eso no es una camisa de fuerza, es una guía, es una orientación. La mayoría de estos criterios pues se van a discutir en contextos específicos según donde, insisto, se despliegue, devenga el dispositivo clínico. Y con esto, amigas y amigos del Heraldo Psicoanalítico, concluimos esta temática sobre los fundamentos, el panorama general, los principios de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopold Velack. Insisto, esta información la encuentran en el manual de psicoterapia, el de PBU. Están los otros dos, el de psicoterapia breve de emergencia y el manual para la evaluación de las funciones yoicas. Y hay un cuarto que también es de Velac, es este, TAT, CAT y SAT, uso clínico, que son las técnicas de apercepción temática que se pueden aplicar precisamente para hacer valoraciones estructurales y psicodinámicas, como las menciona el autor, sostenidas en la información que pueda proveer la prueba, ¿no? Si ustedes están un poquito familiarizados, las pruebas de apercepción o las técnicas de apercepción consisten en láminas que se les van presentando a los pacientes y se va recabando la información que pueden relatar sobre ellas. Aquí, por ejemplo, tengo las láminas del SAT, la técnica de apercepción senior para adultos mayores, que justamente se les van presentando para que relaten lo que pueden observar, focalicen a lo mejor a partir de estas láminas sus conflictividades, para que el analista o el terapeuta evaluador pueda tener información sobre sus psicodinamismos y conflictos intersubjetivos, sobre su momento etario, ¿no? Entonces, esta específicamente para adultos mayores tiene su instructivo de aplicación, lo mismo que el infantil, que es el CAT, y el de adultos convencional, que es el TAT. El TAT no es directamente el autor Belak, pero sí trabajó de alguna manera con la persona que lo diseñó, ¿no? Y de ahí se inspiró en hacer el infantil y en este caso el de adultos mayores. Estas pruebas, pues también recuerden, deben de ser administradas por personal capacitado para evaluarlas e interpretarlas. No se pueden aplicar por cualquier persona que tenga intención de conocerlas porque requiere de conocimientos psicoanalíticos vastos, ¿no? Y como ya vimos,
se tienen que poner al servicio de los pacientes y de sus procesos clínicos. Por ahora es todo de mi parte. Agradezco en suma su atención. Espero que haya resultado significativa esta temática para amplificar los alcances de la psicoterapia breve que veíamos con Velasco la semana pasada. Me daba la impresión de que había quedado un poco escueta esa vertiente y por lo tanto me animé a diseñar este video en particular. Pero si ustedes quisieran que abordáramos más sobre la evaluación de las funciones del yo, sobre las técnicas de apercepción o algunas otras pruebas que puedan ser de utilidad para la evaluación, como la de frases incompletas que también ya tienen un video aquí en el canal, pues con gusto me lo pueden avisar y las abordamos. En el próximo mes de febrero 2026 estaremos desarrollando un especial de el amor y la amistad. Todo el mes de febrero versaremos temas de pareja, de vínculos, de afectos y por consecuencia espero que se sumen, que si tienen sugerencias, si tienen dudas, las vayan planteando. Síganos en las diferentes redes sociales del Heraldo Psicoanalítico, Facebook, Instagram y YouTube, o el correo psiquis.divan@gmail.com. Les agradezco su atención prestada. Con el gusto de cada semana se despide Raúl Ruiz, deseándoles un excelente día. Hasta una próxima vez.